La base del aprendizaje, la base del aprendizaje del ser humano es la imitación. Y ese diseño está tan marcado en nosotros que por eso los niños, por ejemplo la niña, cuando ve a su mamá aplicarse el labial o ponerse los tacones, pues la niña empieza a hacer lo mismo, sin haberle explicado la razón y sin haberle enseñado siquiera, pero ella está imitando lo que ve en su mamá. Lo mismo sucede con los niños o los varoncitos cuando miran a su papá, etcétera, porque la base del aprendizaje es la imitación. Cuando nosotros miramos los evangelios, el Señor Jesús llamó a 12 discípulos. Recordemos que la palabra discípulo significa aprendiz, uno que aprende para ejercer. Entonces ellos seguían a Jesús y siempre el Señor estaba haciendo, es modelo para nosotros, para ellos. Pero no solamente fue modelo para ellos, es modelo para nosotros hoy y siempre será el mejor modelo. Y en todos los sentidos. Por ejemplo, si uno mira al Señor como predicador, el mejor, y sucesivamente. Por eso el tema que les voy a compartir esta mañana se llama Jesús es nuestro ejemplo perfecto. Jesús es nuestro ejemplo perfecto. Esto es tan fuerte, lo de la imitación, que a veces hasta de manera inconsciente imitamos hasta lo malo. Y por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, es necesario enfocarnos en Jesucristo el Señor, saber que Él es nuestro modelo. Claro está que para uno como predicador puede ser que le llame la atención ver más los grandes milagros de Jesús, esas sanidades, esos milagros impresionantes, o aquellos milagros de resurrección, por ejemplo, o caminar sobre el mar, o calmar la tempestad, esos milagros prodigiosos, evidentes. Uno dice, wow, yo quiero hacer eso. Pero es necesario mirar no solo eso de Jesús, hay que mirar las otras cosas. Y tal vez las otras cosas que fueron un poco más escondidas, pero que la palabra de Dios nos enseña. No cualquiera de nosotros puede decir, ay, yo quiero de Jesús ser así perseguido por escribas y fariseos. ¿Verdad? Eso no lo queremos. En esa parte de pronto no queremos identificarnos. Pero hoy, a la luz de Filipenses 2, vamos a ver que el Señor nos llama también a imitarlo en otras cosas. Ojalá y esta porción que vamos a estudiar, el Señor la escriba en nuestro corazón y se quede ahí el resto de la vida hasta que Cristo vuelva. Y que sea el Espíritu enseñándonos. Carta a los Filipenses. Pablo, esta es una de las cartas llamadas epístolas de la prisión, porque él escribe desde una cárcel. Y qué hermoso, ¿no? Una cárcel lo tiene encerrado, pero su espíritu está libre. Tiene tal fuerza, tal revelación en el Espíritu Santo que escribe para las iglesias. Y cuando está escribiendo la carta a los Filipenses, esta es una carta muy bonita, muy especial. Por ejemplo, la carta a los Efesios es una carta que contiene doctrina, revelación fuerte, es maravillosa. La carta a los Corintios, las dos cartas son cartas de exhortación, cartas a través de las cuales el apóstol Pablo está corrigiendo desórdenes que había en la iglesia. Pero esta carta es especial, porque en esta carta Pablo abre su corazón y como que nos deja ver un poco más su ternura, su amor, el otro lado de Pablo, porque Pablo era un hombre fuerte en su carácter, ¿no? Pero este hombre, el que se muestra aquí en Filipenses, es un hombre que ama la iglesia y de manera especial él tiene un afecto por esta iglesia local, la iglesia de Filipos. Y a su vez la iglesia de Filipos tiene un amor especial por él, pues en esta misma carta, en el capítulo 4, es cuando él agradece la ofrenda que la iglesia le envió. Entonces había un amor especial entre esta iglesia y el apóstol Pablo. Y aunque él elogia a esta iglesia, era una iglesia que también tenía problemas, porque no hay iglesia perfecta. ¿Y sabe cuál era el problema de estos hermanos? Pero nomás era allá. Aquí no pasa, gracias a Dios. Y era que habían diferencias de carácter y estaba empezando a haber conflictos entre ellos y entre servidores. Por eso es que en esta carta, en el capítulo 4, Pablo le escribe y les dice: hermanos, les ruego a Evodia y a Síntique,
2 hermanas, les ruego que sean de un mismo sentir en el Señor. Porque resulta que entre las dos, ellas eran siervas, líderes de esa iglesia, pero tenían problemas entre ellas. Yo creo que de vez en cuando Cinti que decía, uy, yo ya no me trago a Evodia. Uy, no la soporto, yo la veo y me da daño de estómago. Yo no sé, no soporto. Definitivamente solo Dios la ama. Y de pronto nosotros no expresamos eso, pero a veces dentro de la iglesia empezamos nosotros a mirar a otros hermanos como con una balanza, como con una medida. Y resulta que aquí literalmente todos somos preciosos para Dios. Y cuando digo preciosos, estoy diciendo de alto precio, porque Él nos pagó con su sangre en la cruz del Calvario. Tanto que la Biblia dice no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesús. Entonces, Él escribe esta porción que vamos a leer y vamos a ver en primer lugar 3 cosas que se destacan en la primera porción que vamos a leer: amor, comunión y misericordia. Pero por favor, no vamos a pensar en esto solo a nivel de iglesia. ¿Cuántas veces sabemos que en casa falta esto? Amor porque de pronto los esposos ya no se toleran. Amor porque los esposos de pronto no tienen la capacidad de perdonarse, de tolerarse. No sé aquí cuántos tal vez en su mente han tenido ese pensamiento: si no es porque estamos casados, vea, hace rato pues. O de pronto algún padre o alguna madre ha pensado esto como: uy, ¿yo qué hice para tener este hijo? ¿Yo qué hice para tener esta hija, por Dios? Tal vez nos falta amor en casa. Y esa falta de amor ha afectado la comunión en el hogar, en la casa. Y en tercer lugar, misericordia, porque perdóneme, pero yo utilizaría una palabra, ¿no? Somos conchudos a veces. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque vamos a Dios y le decimos: perdona mis pecados, perdóname, Señor, por esto y por lo otro, dame mucha misericordia, mucha misericordia. Le pedimos a Él, pero hacia los demás no tenemos misericordia. Y esa falta de misericordia se evidencia cuando hablamos mal del otro, o cuando de pronto alguien, sin que la persona esté presente, elogia a esa persona. Entonces nos falta: pero también hay que decir una cosa, orgullosa como ella sola. Y empezamos nosotros con eso porque no nos impulsa el amor y no hay compasión o misericordia hacia los demás. Entonces Pablo escribe, Filipenses capítulo 2 versículos 1 y 2, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, esa traducción allí, si hay, pareciera ser una condicional, como si el apóstol estuviera diciendo: si ustedes tienen esto, pero en realidad la construcción en el griego no es una condicional, más bien es una afirmación. Y por eso Pablo está diciendo yo sé que en ustedes hay esto. Vuelvo a leer, verso 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, note que está con E mayúscula, o sea, comunión del Espíritu Santo, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Cuántas veces ustedes y yo dejamos que el enojo o que la ira nos gobierne? Y lamentablemente después es que nos damos cuenta que no debimos haber dicho lo que dijimos, que no debimos haber actuado como actuamos. Pero en algún momento como que el enojo o el resentimiento o los problemas internos como que nos impulsaron a actuar de tal o cual manera, olvidándonos de esto. Estos son reguladores en nuestras relaciones.
El Señor dice que tenemos que amarlo a Él con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y sabe, habla a los casados. ¿Sabe cuál es el primer prójimo? Su marido, su esposa. Ese es el primer prójimo. Cuando usted se despierta por la mañanita y abre los ojos, ¿cuál es el primer prójimo? ¿El más cercano? Que despierta así espelucado. ¿Qué horas son? Y como no se ha cepillado, pues no sé. Ese es el primer prójimo, ¿verdad? Ese es el primer prójimo. Entonces, como que esto se nos vuelve fundamental en las relaciones de familia. Tener misericordia hacia el otro. Y tal vez nosotros digamos: pastor, pero es que usted no conoce a mi marido. Lleva 27 años con las mismas cosas. ¿Y usted cuántos años lleva con lo mismo? ¿Quién de nosotros se puede constituir juez para levantar el dedo y señalar al otro como culpable o como razón o fuente de mi problema? Misericordia es eso. Muchas veces les he enseñado sobre eso. Es esa compasión interna por la falla o debilidad del otro. Entonces, ¿he de identificarme con la falla del otro? No estamos hablando de eso. Pero sí estamos hablando, hermanos, de la importancia de tener un corazón que comprende al otro, que puede ayudar al otro, que no lo juzga, pues el único juez es Dios. Entonces el amor del Señor me lleva a ser tolerante con el otro y me lleva a orar por el otro, pues el único que puede transformar nuestra familia, el corazón del ser humano, se llama Jesucristo. Entonces yo debo enfrentar la situación con las armas espirituales, y una evidencia de la obra de Dios y de la presencia de Dios en nuestros corazones es el amor. ¿De qué sirve, amados hermanos, ir a orar por un enfermo que se sane, echar fuera un demonio, hablar de nuestras grandes bendiciones materiales, y en casa llegamos allá a maltratar a la esposa, a maltratar a los hijos, a ser vulgares en casa? ¿Verdad? Y aquí en la iglesia, aquí no estamos buscando quién es el superboy, quién es el protagonista, la protagonista de novela. Aquí en la iglesia tenemos un objetivo, y es que exclusivamente sea glorificado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón de ser. De manera que Dios nos ayude a caminar en amor, en comunión y misericordia. En segundo lugar, vamos a ver algo que es bien interesante. Y en esto sí hay un gran contraste entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Y es que estos dos reinos se oponen en naturaleza. Uno resplandece, el otro pues es de tinieblas. En uno gobierna el amor, en el otro gobierna el odio y el rencor. Uno genera vida, el otro genera muerte. Entonces, hay una diferencia esencial entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, y se llama humildad. Y la humildad, punto número 2, la humildad sincera, no la humildad genuina, porque nosotros, Dios mío, que Dios nos ayude a todos, pero nosotros somos muy aparentes. Sí, nadie dijo amén, pero ojalá, hermano, lo reciba con el corazón. ¿Sí ve que somos tremendos? Somos aparentes y nos gusta guardar la apariencia. Tanto que cuando se empieza a hablar de nuestras debilidades o fallas, nos empezamos a enojar y nos empezamos a justificar, porque no nos gusta que nos toquen eso. Pero la humildad sincera es una fortaleza. Y saben, parte de la humildad es reconocer nuestras fallas. Pero me parece escuchar voces: yo soy así, ¿y qué? Así me creó Dios. Meten a Dios hasta en el asunto, Dios mío. Así me creó Dios, o como otros que yo he escuchado: es lo que hay. Wow.
¿Qué haremos con esta Coca-Cola del desierto, no? Uy, es lo que hay. No les falta ni una vitrina, es lo que hay. Que Dios nos ayude. Pero la humildad sincera es una fortaleza contra el diablo. Amados, la humildad de corazón es una fortaleza, es como un castillo en la cúspide de una montaña donde el diablo no puede acceder. La humildad genuina, sincera, de corazón, aquel corazón que va delante de Dios y se derrama, reconoce su necesidad. Porque yo puedo quedarme con reconociendo, pero no pedirle a Dios ayuda. Y es importante reconocer mis fallas, pero también es importante ir delante de Dios y decirle: Señor, no solamente reconozco mis debilidades y mis fallas, yo vengo a pedirte que me ayudes a cambiar. Por favor, Señor, ayúdame a cambiar, transfórmame. ¿Se acuerda que Jesús se transfiguró? Transformación. La Biblia dice: transformaos, renovaos por medio de la renovación de la mente. El propósito de Dios es que seamos transformados en la misma imagen, la de Cristo Jesús. Pero resulta, hermanos, que somos cristianos y ese Cristo en nosotros a veces lo desfiguramos. Usted no ha visto que cuando una persona se enoja, los otros dicen: uy, pero te vi enojado y te transformaste, ¿oíste? Te vi transformado, te vi transformada. Porque la ira nos transforma, pero deforma la imagen de Cristo en nosotros. Y es cuando damos lo que llamamos un mal testimonio. Y eso tiene un mensaje con un volumen mucho más alto que los sermones que tú puedas llevarle a tu vecino. El testimonio que usted y yo damos tiene un volumen más alto que todos los mensajes que le podamos dar a nuestra familia. Siempre será así. Tus actos hablarán más que tus palabras. Siempre. Leamos por favor Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice el verso 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Cuántas cosas usted y yo hemos hecho por contienda? Ah, no quiere que lo haga, no quiere, pues lo voy a hacer. Y usted verá. Mire que ahí no está Dios. Por eso la Biblia dice que en la ira del hombre no actúa la justicia de Dios. Ah, no quiere, pues ahora con más razón lo voy a hacer. ¿Verdad? Estamos haciendo cosas por contienda o cosas por vanagloria. Vanagloria, una palabra compuesta. Gloria vana, reconocimiento vacío. La palabra gloria inicialmente, tanto en el hebreo como en el griego, la palabra significa resplandor. También significa peso, pero inicialmente significa resplandor. Por tanto, a veces nosotros buscamos el resplandor del mundo, el reconocimiento del mundo, pero eso es vano. Y a veces hacemos cosas por vana gloria. Es necesario que cuando vamos a tomar decisiones pesemos el motivo de la decisión. ¿Por qué quiero eso? ¿Por qué me voy a dedicar a alcanzar eso? Porque puedo estar siendo impulsado por mi propio corazón, por mi naturaleza caída, pero no por el Cristo glorificado que ahora vive en nosotros. Entonces dice el verso 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien ¿con qué? Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Oiga, una de las evidencias de la humildad de mi corazón es que yo puedo estimar al otro. Ahora, el verso no está diciendo, y sería contrario a los demás pasajes de la Biblia, especialmente del mismo Pablo, no está diciendo que entonces ahora usted y yo venimos a hacer la cáscara de banano que quedó allá tirada, la chancla que quedó tirada. No está diciendo eso. Está diciendo que yo debo valorar, honrar y respetar a mi hermano.
porque ambos hemos sido redimidos con la misma sangre, por el mismo amor, y formamos parte del mismo cuerpo. Pues la iglesia no es únicamente esta iglesia, hay una cantidad de denominaciones. La iglesia está conformada por todos los redimidos por la sangre de Jesucristo. En este hemisferio del mundo, domingo a esta hora, imagínate cuántas iglesias hay reunidas, alabando a Dios, orando, estudiando la palabra. Esa es la iglesia de Cristo. ¿Y somos tan diferentes? Dígame usted, ¿qué similitud hay entre el dedo pequeñito del pie y la oreja? Es que ni siquiera para rascársela sirve, no alcanza. Pero ambos son esenciales en este cuerpo. Lo mismo entre nosotros. Hay diferentes dones, diferentes capacidades, eso lo ha distribuido Dios, pero todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Y yo debo entonces respetar a mi hermano. Debo honrar a mi hermano, darle honor, reconocimiento, debo valorar a mi hermano. Y si alguno quiere ser el mayor entre todos, hágase vuestro servidor, enseñó Jesús a sus discípulos. Porque los discípulos ellos eran orgullositos. Ellos les gustaba un poquito la vanagloria, pero a nosotros no. Ellos tenían ese problema. Entonces resulta que un día llegó el Señor Jesús y les dijo: me hace el favor y van el Señor los guía para que lleguen al aposento alto donde van a tener la última cena. Y ellos dijeron: vamos a cenar con el maestro. Wow. Llegaron al lugar donde estaba el aposento y el maestro estaba dentro. Yo me imagino que el Señor estaba esperando que entraran, Él lo estaba mirando y llegaron, ¿no? Yo no sé, pero a mí se me hace que Pedro entró de primero. A mí se me hace, ¿no? Yo no sé. Yo le voy a preguntar cuando estemos allá. Y él llegó, entró, maestro. Entró y se sentó. Y todos empezaron a sentar. Pero había un hábito en la cultura judía, y es que cuando ellos entraban a un banquete, a la entrada había un lebrillo, una vasija y una toalla, y el siervo de la casa tenía que lavar los pies de los discípulos que entraban, porque en aquel tiempo los zapatos no eran cerrados y las calles polvorientas, y también las ovejitas dejaban sus mercaditos por ahí. Entonces cuando llegaban, esos pies estaban lindos y olían sabroso. Entonces el siervo de la casa, ahora bien, si en la casa habían varios siervos, el siervo de menor rango era el que lavaba los pies. Pero ahí estaba el agüita limpiecita, el lebrillo, la toalla, y ellos iban pasando y miraban eso y no, porque yo no soy esclavo. Y todo el mundo pasó por ahí. Y el Señor los vio, los saludó y todo lo más de lindos. Cuando se sentaron a la mesa no era como la mesa que nosotros conocemos. Ese cuadro de la cena del Señor y él sentado y los otros 12 allí en un comedor, eso no es cierto. Ese concepto surge en la Edad Media. En el siglo I, en tiempo de Jesús, la mesa del comedor era como una U. Por la boca de la U entraba el que iba a servir la cena y ellos estaban no en sillas, sino medio recostados. Entonces imagínate a Pedro con los pies sin lavar, llegándole al otro que estaba por ahí. Entonces los pies había que lavarlos. Entonces cuando Jesús va a empezar la cena, un momento muchachos, y se quitó el manto. En aquella época los maestros se distinguían porque llevaban un manto especial y en el borde del manto iban escritos unos versículos. Se cree que en uno de ellos decía: yo soy Jehová tu sanador, y que de esa parte fue que se cogió la mujer enferma de flujo de sangre y cuando lo tocó quedó inmediatamente sana. Lo cierto es que el Señor se quita el manto y ellos miran, el maestro ¿qué está haciendo? O sea, Jesús se está despojando de su título y va y coge el lebrillo y la toalla y empieza a lavar los pies. Qué vergüenza, ¿cierto? Qué vergüenza. Pero él dijo: va a lavar los pies. Y entonces Pedro dijo: no, Señor, ¿cómo usted? ¿Sí que Pedro, Señor, ¿cómo usted me va a lavar los pies, maestro?
deje de fregar, que lo que ahora yo hago usted no lo va a entender, pero lo va a entender después, le dice el Señor. No le dijo así, no friegue, pero parafraseando. Entonces le limpió los pies y luego se llega y se sienta, y aquí está para mí la esencia de la enseñanza. Le dice: ¿han visto lo que yo he hecho? Y ustedes saben que yo soy el Señor y Maestro, o sea que servir a los demás nunca te va a rebajar. Ustedes saben bien que yo soy el Señor y Maestro, y ciertamente lo soy, pero yo he lavado vuestros pies para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De manera que en la iglesia no se trata de un espíritu de competencia. ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el más principal? Esas son semillas demoníacas, pues fue el diablo el que quiso ser el principal por encima de Dios. Por eso, y siempre les digo, si hay un nombre que vamos a exaltar, es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, verso 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Note lo que dice: sino cada cual también por lo de los otros. No está diciendo que no seas diligente contigo mismo, sino que debes también tener la misma diligencia hacia los demás. ¿Quieres estar bien? ¿Quieres estar cómodo? ¿Quieres que el lugar donde tú te sientas esté limpio? ¿Quieres estar en un lugar bonito? También los demás quieren eso, entonces hazlo para ellos. Y ahí está, hermanos, la esencia del servicio. Entonces el diablo no puede venir a tocarte, porque hay un corazón humilde, hay un corazón genuino. El diablo procuró venir y sembrar semillas en Jesús, y Jesús dijo: pero él nada tiene en mí, porque en Jesucristo no había ni una semillita de orgullo, ni una semillita de autosuficiencia o de vanagloria. El diablo nada tenía en él, porque el diablo cayó del cielo porque un día se rebeló. Él quiso ser grande, ¿verdad? Y fue arrojado. Entonces él sabe cómo caer, y sabe que si en un corazón encuentra la semilla de orgullo o de soberbia, lo hace caer. Veamos un ejemplo de soberbia. Empiezan a discutir los dos, y el uno quiere ganarle al otro, ¿sí o no? Entonces empiezan a levantar la voz, el que grite más. Y este me está ofendiendo, pues yo le voy a decir tal cosa que sé que le duele. Y empezamos a decirnos cosas que ofenden, y queremos ser los que terminen la discusión. Y comienzan en la cocina y se van separando, y va saliendo, y el otro sigue alegando, aunque cierre la puerta. La otra grita: pues cierre duro, pues ahí la dejo. Pero alguien quiere decir la última palabra, porque quiere ganar, quiere ser el más importante. Y resulta que así no funciona con Dios, no es el principio. Y aquí entramos al punto número 3, es el ejemplo de Jesús. Por eso el tema se llama así: Jesucristo, nuestro ejemplo perfecto. Vamos por favor a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Observe esta belleza de pasaje. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ay, casi nada nos ponen, por favor. Qué regla, qué vara, ¿no? Qué medida. Nos dicen que haya en vosotros estos humildes servidores, que haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Observen. Versículo 6: el cual, siendo en forma de Dios, esto hay que destacarlo, forma de Dios, ahora le hablo sobre eso. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho
semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, fue más allá. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice Pablo, que haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Jesús. Dice a la iglesia de Filipenses, yo les pido por favor, que haya el mismo sentir, el mismo impulso en sus corazones, el mismo impulso que hubo en Cristo Jesús. Lo que llevó al Señor, aunque siendo en forma de Dios. Esto quiere decir, pensemos en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nuestro Dios es trino. Él está sentado en su trono. Ya que la palabra gloria significa resplandor, primeramente imagínate el resplandor de Cristo. El resplandor de Cristo por Dios. Pero antes de nacer en Belén, el verbo de Dios, ¿cierto? El verbo de Dios. En el Antiguo Testamento manifestado en varias ocasiones como el ángel de Jehová o el sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero en este caso nos habla de Jesús que nació de Belén. Él se despoja de ese resplandor, de esa gloria. Por favor, trate de imaginarse por un momento a Cristo en su trono, todos esos ángeles rindiendo adoración, una cosa maravillosa. Pero no estimó eso como cosa a que aferrarse. Él no dijo, no, yo no puedo soltar esto. No, yo no puedo dejar esto. Versículo 7, sino que ¿qué? Se despojó a sí mismo. ¿Se acuerda que le conté ahora la historia de cuando lavó los pies de los discípulos? Y se quitó el manto de maestro y líder de ellos, se despojó para lavar los pies. Cuando el Señor está en su trono y llega el momento de empezar a desarrollar el plan de salvación para la humanidad, Jesús tiene que dejar su gloria, todos los beneficios de su gloria, y Él se despoja, como que se quita ese manto de gloria y impacta la matriz de María y empieza a formarse allí Jesús de Nazaret, el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nace como cualquiera de nosotros, en esencia con una gran diferencia, y es que Él nació sin pecado, no hubo nunca engaño en su boca. Nace el Señor, había que cambiarle pañales, había que darle la comida normal. Jesús adulto se cansaba, necesitaba dormir, le daba hambre, todo normal. Entonces el verbo de Dios con toda su gloria viene, desciende y se mete en un cuerpo humano. Y por un momento esa gloria inmensa, ese resplandor único que tenía en su reino con el Padre, ya ahora está como encapsulado, como metido, como guardado en un cuerpo humano. Y el Señor no podía disfrutar todo eso y se sujetó a vivir como un ser humano. Claro está que cuando se fue a orar al monte, en un momento glorioso empezó a transfigurarse y la gloria de Él empezó a resplandecer tanto que hasta sus vestidos brillaban. La gloria de Él empezó a brillar, pero luego de un momento volvió y se cerró porque seguía estando como ser humano. Pero lo más glorioso de ese despojamiento, la palabra griega para despojarse es keno, con K. Por eso se enseña este tema como la kenosis de Cristo o el despojamiento de Cristo. El Señor Jesús vivió varias etapas en su vida. Hablábamos ahora de la encarnación. En este momento hablamos de la kenosis o el despojamiento, el haber dejado su gloria para hacerse o habitar en un cuerpo humano. Pero noten, Cristo se despojó de su gloria, pero no de su naturaleza divina, porque Jesucristo es Dios por siempre y para siempre.
Él es Dios. Pablo dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. Pero en ese tiempo estuvo allí en un cuerpo humano, pero qué maravilla. No solamente se sujetó a la condición de un ser humano, sino que nos dice el versículo 7, tomó forma de siervo. Imagínate, el creador, el todopoderoso se hace siervo. Pero a nosotros eso sí no nos gusta, porque a nosotros nos gusta la gloria, los aplausos, el reconocimiento, el brillo, el resplandor. Pero Él se hizo siervo. Pero mire la manera en que Pablo sigue hablando. Verso 8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y por el Espíritu Santo Pablo resalta y dice, y muerte de cruz. No fue cualquier muerte. ¿Por qué? Porque era la muerte para los reos, para los criminales. Y usted y yo sabemos que Él no cometió pecado. Sin embargo, fue a la cruz a morir por los pecados de nosotros. Noten, el diablo se rebeló porque quería subir y tomar el trono del Altísimo. Él quería el trono del Elión en hebreo. Él quería subir y tomar el trono del Elión. ¿Qué pasó con Adán en el Edén? Adán y Eva, ellos querían ser como Dios. ¿Qué hizo Jesús? Se hizo hombre. Qué antónimo, ¿no? El diablo y Adán querían ser como Dios. Jesús se hizo hombre. Y no fue suficiente hacerse hombre, se hizo siervo. Y tampoco fue suficiente, murió como un criminal en la cruz del Calvario. Él se despojó de su gloria, de su condición como Dios, de su posición como Dios, todos esos beneficios. Por eso fue que Jesús no hizo milagros antes de los 30 años. Esas películas donde nos muestran al niño Jesús haciendo milagros, no es cierto. Jesús comenzó los milagros a la edad de los 30 años, cuando el Espíritu Santo vino sobre Él, mostrándonos que Él necesitó la unción del Espíritu Santo para servir a Dios, así como nosotros necesitamos la unción del Espíritu Santo para poder servirle. Y Él se despojó de su gloria para hacerse hombre. Ahora bien, Pablo dice, pero hay este sentir en vosotros. La pregunta aquí es, ¿de qué nos vamos a despojar nosotros? Hermanos, si todo lo que tenemos es de Dios, ¿no dice la Escritura? Incluso Él es el dueño del oro y de la plata, Él es el dueño de todo. Entonces pensemos, ¿de qué nos vamos a despojar nosotros? Y Él dice, despójense de su orgullo. Despójense de su soberbia. Imagínate, Cristo se despojó de su gloria y nosotros del orgullo y de la soberbia. ¿De qué tenemos que despojarnos nosotros? De nuestros argumentos, de nuestra manera de siempre hacer las cosas así, de pensar que si no se hacen las cosas como yo quiero, entonces no se hacen. Somos a veces autosuficientes. ¿De qué nos debemos despojar? De nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestra rebelión, de nuestra dureza de corazón. De eso nos tenemos que despojar. Dice, haya en vosotros este mismo sentir. El diablo siempre va a querer ofrecerte la corona sin la cruz. Siempre te va a ofrecer el camino fácil. Y por eso le dijo a Jesús cuando lo vino a tentar, mira, toda la gloria de estos reinos del mundo, a ti te las daré, a ti te la daré si postrado me adoras. Jesús le dijo, no, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero a veces caemos en la trampa del diablo. Queremos la gloria sin corona. Queremos la corona sin el proceso de la cruz. Queremos los buenos resultados, porque sí que nos gusta eso, ¿verdad? Y ahora con el tema de las selfies, wow. Así. No, eso es una cosa impresionante. Vos mirás ahora hoy día y vos ves a las personas, ¿no? Hasta chistoso.
Una cosa bárbara. Yo no digo que está mal 2 o 3 fotos, pero por Dios, son hasta miles por día. Desayunando, tomando chocolate, limpiándome con la servilleta, saliendo de la casa. Pastor, es que hay que aumentar los seguidores. Y hasta buscan seguidores para ellos. Y la Biblia dice: id y hacer discípulos a las naciones. Entonces la sociedad y el mundo promueven nuestro ego. Tengo tantos seguidores, pastor. Una fotico, pastor. Ay, Jesús de Nazaret, Dios nos ayude. Y el diablo promueve eso y a la gente como que le gusta. Y el Rey de Gloria, ese que sí es Rey de Reyes y Señor de Señores, Él se despojó, se hizo hombre, soportó que sus propias criaturas lo escupieran, por favor, le dieran de bofetadas, golpes, lo coronaran con espinas, lo golpearan con una vara mientras estaba cubierto con un lienzo. Azotaron su espalda, los cortes eran múltiples, el Señor estaba teniendo una hemorragia, muere en la cruz de esa manera. Y Él dice, o la palabra nos dice: haya este sentir que hubo en Cristo. Y llegamos al cuarto punto, que es, amo esto, el cuarto punto: el glorioso y poderoso nombre de Jesús. El poderoso y glorioso nombre de Jesús. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Versículo 9: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Oiga, hermano, ¿se acuerda que la Biblia dice que Dios honra a los que le honran? Eso está escrito en la palabra. Y Dios exaltó a su Hijo. Pero claramente el versículo 9 dice: por lo cual. Entonces la exaltación es posterior a la humillación. La exaltación es posterior al despojamiento. El problema es que, como Adán en el Edén, nosotros no nos queremos despojar. A nosotros no nos gusta el someternos. Está como esa semilla de rebelión en nuestro corazón. Y por eso continuamente estamos cuestionando la autoridad. Pero ¿por qué mi papá me dijo eso? ¿Pero por qué mi mamá me? ¿Pero por qué el jefe me está diciendo? ¿Pero por qué el pastor dijo? Pero no sé qué. Y si nos cuadramos mal, llega el guarda de tránsito y ahí viene esa por. No, hermano, usted se cuadró mal. Parquéese en una calle donde no tenga problemas. O pague 2.000 o 4.000 del parqueadero. Ya. Y a veces nos ponemos, a veces porque no hay, Dios lo guarde, busque una calle donde no tenga problemas. Pero a veces hay. Y por amarrar 2 pesos nos toca pagar 400, 500. No le voy a decir a nadie, que quede aquí entre nosotros eso. Y nos enojamos. Hermano, antes de hablarle mal, muérdase una lengua, así bien fuerte, y acéptelo. Más bien, córrale para que nomás sean 72 horas y le salga en la mitad. A mí me han puesto, claro, yo creo que yo he pagado unos 2. Y en el tercero tuvieron misericordia de mí. No dio ofrenda de bendición, no, señor. Le dije, ¿qué hago? A mí se me olvidó. Y llevaba a mi hijo. Tranquilo, papi, no le dé pena.
Y llega y lo mira a Daniel y le dice: ¿qué hacemos con su papá? Y Daniel: ay, Dios mío. Entonces no, pues uno con la cara de ternero: no, sí, agente, usted tiene la razón. Yo no sé si era cristiano o qué, yo no sé. Pero hay una señora alegando ahí, como a 20 metros. Me dice: ¿sí, señora alegando ahí? Y yo: claro, ¿cómo no está alegando, enojada? A ella le vamos a poner la multa por ser grosera. Y llegó y le dio la vuelta al talonario y me dijo: firme aquí abajito. Yo: ¿dónde? Yo no tenía nada. Aquí, haga de cuenta que está firmando. Y pues yo seguí la orden. Muy sujeto. Le voy a perdonar a esa parte. Yo: ay, muchas gracias, Dios lo bendiga, muchas gracias. Digo: lo hago firmar para que si ella mira, vea usted que está firmando. Váyase pues. Con mucho gusto, muchas gracias. ¿Qué vamos a hacer? Se nos había olvidado el casco ese día. ¿Qué vamos a hacer? A mí no me gusta andar sin esas cosas, sin mis papeles. Yo prefiero dejar la moto guardada si se ha vencido el SOAT o la tecnomecánica. Entonces, dice, verso 9, Filipenses 2:9: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, bendito nombre, y le dio un nombre sobre todo nombre. Un ejercicio aquí rapidito. Yo sé que ya me acabó el tiempo, pero ustedes son buenas personas. Un ejercicio, dale cuidado. Cuando yo le diga a usted: dígame su nombre, usted va a decir su nombre con todos sus apellidos, o sea, su nombre completo. Cuando yo le diga: ¿cuál es su nombre?, usted va a decir su nombre completo, con los apellidos. Su nombre, todos al mismo tiempo. Entonces le voy a preguntar, cuando yo le diga eso, luego le voy a preguntar: ¿cómo se llama el Hijo de Dios? Y usted va a decir, escúcheme bien, va a decir: Jesucristo el Señor. Todos al tiempo, en ambas oportunidades, todos al tiempo. Entonces la primera pregunta es: ¿cuál es su nombre? Usted lo va a decir completo y lo va a decir duro. Todos al mismo tiempo. ¿Cuál es su nombre? Dios mío. Ahora bien, le voy a preguntar cómo se llama el Hijo de Dios y todos al mismo tiempo van a decir: Jesucristo el Señor. ¿Cómo se llama el Hijo de Dios? Jesucristo el Señor. Eso es estar en un mismo sentir. Es lo mismo cuando en la iglesia cada uno busca lo suyo propio. Cuando cada uno quiere figurar, eso sale mal, se oye desordenado, se oye feo. Pero cuando todos buscamos que el nombre de Cristo sea glorificado, todo se oye bonito, todo sale bien. Dice el verso 10: para que en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Sí ven los tres niveles allí, no? En los cielos hay seres, en la tierra hay seres, y debajo de la tierra, el inframundo. Y en todos los hemisferios, en todos los niveles, todos ellos doblarán sus rodillas y reconocerán que Jesucristo es el Señor. Versículo 11: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para la gloria de Dios Padre. Entonces Dios le dio un nombre sobre todo nombre. ¿Y qué poder el que hay en el nombre de Jesucristo? Por eso Él dijo: en mi nombre
echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre sanarán enfermos, en mi nombre, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre. Y cuando David vino a enfrentar a Goliat, ¿se acuerda? Que venía a Goliat con todas las armas, y David le dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, hasta con un escudero venía de lado. Dice: mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Y cuando una persona camina con Dios y cree en el poder del nombre del Señor y lo declara, los demonios tiemblan, las tinieblas retroceden, porque es el nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y termino con esto. Fuimos a visitar a nuestro hermano Omar, que con frecuencia se sentaba acá adelante con su esposa Yubisa, los hermanos de Bolívar, porque él ha venido atravesando por un cuadro de enfermedad severo, duro. Días en la UCI, pensaron que él se iba a ir. Y fuimos a visitarlo y nos dice, entre varias cosas que hablamos, dice: pastor, un momento allí donde yo estuve muy mal, y él fue sensible al ámbito espiritual, dice, y yo escuché unas voces y unas figuras malas, feas. Decían: Omar Vélez debe morir, Omar Vélez debe morir, Omar Vélez debe morir. Y se empezaron a acercar, pastor. Yo me sentí impresionante, yo nunca había sentido algo así. Y en ese momento yo escuché una voz que me dijo: hay poder en el nombre de Jesús. Y volvió y me dijo: hay poder en el nombre de Jesús. Y yo empecé a declarar el nombre de Jesús y empecé a repetir las mismas frases, y esas figuras desaparecieron. Y yo vi cuando bajó como una malla, eso era como una protección, bajó y me cubrió en toda mi cama. Me cubrió, y estaban sacando personas que ya habían fallecido. Y yo vi cuando eso descendió y me cubrió y me dio paz. Y yo le dije a Yubisa: mija, mire la malla. Y Yubisa: ¿cuál malla? No, ni malla en el estómago tengo, ¿qué será? No, ¿qué malla? ¿Cuál malla? Mire la cae por acá, yo la veo. No, papi, yo no veo nada. Yo sí. Hay poder en el nombre de Jesús. Y fuimos a visitarlo, y yo me lo imaginaba en la cama, no, cuando va saliendo a recibirnos. Yo: ay, mira al hermano. Gloria a Dios. No hay nada imposible para nuestro Dios. Hay poder en el nombre de Jesucristo nuestro Señor.